Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo formativo integrado en el proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid, Derecho para no juristas, en el que vamos a comprobar cuánto sabes de derecho tributario. Comencemos. ¿Vas a comprarte una casa situada en territorio español? Si es así, es muy probable que ya te hayas planteado diversas cuestiones, entre otras, qué aspectos se deben tomar en consideración en la contratación de una hipoteca para financiar la compra, los impuestos que se pondrán de manifiesto, el IVA o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, dependiendo de si se trata de una obra nueva o de una segunda o ulterior transmisión del inmueble. Si existen bonificaciones, incluso es probable que ya hayas solicitado la nota simple del inmueble para comprobar su titularidad, el estado de cargas, y es probable que también te hayas planteado si se está al corriente de las cuotas ordinarias y extraordinarias de la comunidad de propietarios y de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles, comúnmente conocido como IBI, de los ejercicios no prescritos. Como puedes comprobar, son numerosos los aspectos que hay que tomar en consideración a la hora de realizar una operación tan trascendental en tu vida como es la compra de tu vivienda. Y aunque no es mi intención abrumarte, sí quisiera trasladarte que debes estar muy bien asesorado antes de realizar la operación. Sin perjuicio de todo esto, hay una cuestión en concreto que suele pasar desapercibida. ¿Has comprobado si el transmitente del inmueble es residente fiscal en España? En este vídeo nos vamos a centrar en las implicaciones que tiene esta cuestión en el impuesto sobre la renta de no residentes. No obstante, debes saber que podría tener otras implicaciones legales y fiscales para el adquirente, pero vamos a centrarnos al menos en una de ellas. Como su propio nombre indica, el impuesto sobre la renta de no residentes es un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en este. Rentas, como podría ser la obtención de una ganancia patrimonial en la transmisión de un inmueble ubicado en territorio español. Seguramente ahora te estarás planteando, si los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes son, como hemos dicho a grandes rasgos, personas físicas y entidades no residentes, ¿cómo me afecta a mí, adquirente residente fiscal en España? Bien, pues vamos a verlo. Es importante que conozcas tus obligaciones fiscales. Los artículos 25.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes y el artículo 14 del reglamento correspondiente regulan la retención del 3% en las adquisiciones de inmuebles a no residentes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en detalle. En las transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español por contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que actúen sin establecimiento permanente. Un momento, ¿qué es esto de establecimiento permanente? Permitidme un paréntesis. Se trata de un concepto legal muy complejo. Está regulado en el artículo 13.1a del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes. ¿Qué quiere decir que un contribuyente del impuesto sobre la renta de no residentes actúe sin mediación de un establecimiento permanente en territorio español? Pues a grandes rasgos quiere decir que no disponga por cualquier título de un lugar fijo de negocios en territorio español, desde el que realice de manera continuada o habitual parte o toda su actividad, y que no actúe en territorio español por medio de un agente autorizado para contratar en nombre y por cuenta del contribuyente de manera habitual. Por tanto, en estos supuestos, el adquirente, que puede ser una persona física o una persona jurídica, puede ser residente o no residente, estará obligado a retener e ingresar el 3% o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente de la contraprestación acordada en la compraventa del inmueble, y ello en concepto de pago a cuenta del impuesto que corresponderá, en su caso, abonar al transmitente. El adquirente no tendrá la obligación de retener o de efectuar el citado ingreso a cuenta en los siguientes casos: cuando se trate de una aportación de bienes inmuebles en la constitución o aumento de capital de una sociedad residente en territorio español,
o cuando el transmitente acredite su sujeción al impuesto sobre la renta de las personas físicas, si se trata de una persona física, o al impuesto sobre sociedades, si se trata de una sociedad, mediante un certificado de residencia fiscal expedido por el órgano competente de la Administración tributaria. Por tanto, volviendo al supuesto inicial de compraventa de una vivienda situada en territorio español, si el transmitente os acredita mediante un certificado de residencia fiscal que es contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre sociedades español, no tendréis obligación de retener el 3% de la contraprestación acordada. En otro caso, sí estaréis obligados, y como vamos a ver a continuación, existen consecuencias muy importantes en caso de que no cumpláis con ello. ¿Y en qué consiste exactamente cumplir con la obligación de retener el 3% de la contraprestación acordada? Veámoslo con un ejemplo. Si el precio de la compraventa del inmueble se establece en 100.000 euros, por utilizar números redondos, el adquirente deberá abonar únicamente el 97% de esos 100.000 euros al transmitente, es decir, 97.000 euros, quedando en su poder los 3.000 euros restantes. Pero no es para que se los quede él, sino que deberá cumplimentar la autoliquidación modelo 211 e ingresar esos 3.000 euros que se corresponden con el 3% de la contraprestación acordada por la transmisión del inmueble a la agencia tributaria. El plazo para ello es de un mes a partir de la fecha de la transmisión. El adquirente del inmueble, una vez efectuado el ingreso, entregará un ejemplar al transmitente, que lo utilizará a los efectos de justificar el pago a cuenta cuando presente la autoliquidación por la renta derivada de esa transmisión del inmueble. Y el adquirente mantendrá en su poder otro ejemplar como justificante del ingreso efectuado. El transmitente, que en este caso es contribuyente no residente en territorio español, deberá declarar e ingresar en su caso el impuesto definitivo por la renta de no residentes, compensando en la cuota el importe retenido o ingresado a cuenta por el adquirente. El plazo para ello será de 3 meses contados a partir del término del plazo establecido para el ingreso de la retención. Cuando un no residente haya soportado una retención superior a la tributación que le correspondía, podrá solicitar la devolución del exceso retenido a través del modelo 210. ¿Qué consecuencias tiene no cumplir con esta obligación de retención del 3%? Pues sin perjuicio de las sanciones correspondientes por no haber ingresado la misma, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retención o ingreso a cuenta y el impuesto definitivo correspondiente. El registrador de la propiedad lo hará constar así por nota al margen de la inscripción, señalando la cantidad de que responde la finca. Esta nota se cancelará en su caso por caducidad o mediante la presentación de la carta de pago o certificación administrativa que acredite la no sujeción o la prescripción de la deuda. Por tanto, si bien es necesario analizar cada supuesto concreto y atender a las circunstancias particulares de cada caso, recuerda que en una transmisión de un bien inmueble sito en territorio español siempre debe prestarse especial atención a si el transmitente del inmueble es residente fiscal en España. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta información te sea de utilidad.